Tengo el agrado de presentar el desarrollo del cuestionario número 9 del tema El proceso científico y el conocimiento contable, correspondiente a la asignatura Doctrinas Contables, que está a cargo del docente Teófilo Pacheco. La presentación está elaborada gracias a la participación y colaboración de los alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, que está conformado por Sergio Castañeda, Jorge Choque, Jimena Cristóbal, Fiorella Cutipo, Gabriel Díaz, Diego Escate y quien les habla, Roxana Delgado. Las preguntas que se desarrollarán en este cuestionario son 5. Pregunta número 1. ¿Qué relación hay entre el método científico y la ciencia contable? Pregunta número 2. ¿Qué tipo de observaciones existen? Pregunta número 3. ¿Cómo se genera el aprendizaje? Pregunta número 4. ¿Qué es la hipótesis? Y pregunta número 5. ¿Existe ciencia contable? Interrogante número 1. ¿Qué relación hay entre el método científico y la ciencia contable? La relación que va a haber entre ambas es que a través de un conjunto de pasos ordenados y estructurados, por parte de esta última se podrá conseguir nuevos conocimientos. Para poder ejemplificar la respuesta, tenemos el siguiente mapa conceptual, en donde podemos ver claramente cómo la ciencia contable se va a conectar con el método científico. Por ejemplo, observa y analiza el contexto actual e histórico de la realidad económica de un ente organizacional. También va a identificar. ¿Qué va a identificar? Retos y problemas planteados por quienes, por la sociedad y también por la realidad económica del ente. Va a indagar a través de objetos, técnicas, teorías, métodos, y en las técnicas va a tener el proceso contable. Aquello va a constar de sistematización, evaluación, procedimientos, información, evaluación. Va a sustentar, si es científico, ¿a partir de qué? De reflexión y análisis. ¿Y de qué? De la historia. Y si es científico también va a aplicarlo a la contabilidad. Para con ello que va a dar un conocimiento. Y esto va a llevar a cabo a dar la respuesta a lo desconocido y confirmar lo conocido. Segunda interrogante. ¿Qué tipo de observaciones existen? Los autores han profundizado en torno a la fundamentación de la contabilidad como ciencia basándose en los caracteres que, según la lógica, deben reunir unos conocimientos para ser considerados como científicos, estudiando el objeto material, el objeto formal y el fin de la ciencia contable. Este autor, Mateschitz, argumenta que para analizar la medida en que la contabilidad resulta susceptible de acomodación al concepto de teoría científica, deben considerarse 4 elementos fundamentales. 1. Los hechos observados, o sea, los observables o hipótesis empíricas de la contabilidad. Punto número 2. Las hipótesis fundamentales, también llamadas por Carnap inobservables. Punto número 3. La conjunción de ambos, es decir, los principios puente de Hempel y reglas de transformación de Carnap. Y el punto número 4. La deducción de consecuencias observables. Pregunta 3. ¿Cómo se genera el aprendizaje? El conocimiento adquirido es una construcción de nuestra propia realidad. En un principio podemos no saber nada sobre un tema. Es por ello que vamos a intentar adquirir conocimientos previos. Y esto a través de la teoría, que puede llegar a ser aburrida, o que en el camino de aprender se puede desconfiar de comprender nuevas cosas e incluso dudar de nuestras capacidades. Pero una vez superado, hay nuevas conexiones neuronales y esto se va a ver reflejado cuando podamos expresar lo que hemos aprendido. En el pensamiento posmoderno, esta pregunta va a ser mucho más crítica y rigurosa. Es por ello que explicaremos 3 formas diferentes en las cuales las personas pueden llegar a aprender. En primer lugar, el constructivismo, que tiene como premisa el conocimiento se construye activamente por sujetos cognoscentes. ¿Y esto qué significa?
que todo tipo de conocimientos que se adquiere es una interpretación de la realidad de cada persona a partir de su experiencia. Por lo tanto, podemos decir que el conocimiento que se va a adquirir no es objetivo, ni mucho menos verdadero, ya que el ente consciente la interpreta y separa de él. En segundo lugar, tenemos el construccionismo, y tiene como premisa el aprendizaje surge del intercambio social y es mediatizado por el lenguaje. A través de los años hemos podido ver que el hombre ha convivido con los de su especie, lo que le ha permitido evolucionar. Y un factor clave ha sido el lenguaje. ¿Y qué es esto? Es el intercambio de ideas entre las personas. Además, gracias al uso que se le dio, se pudo construir conocimiento, el cual le servía para ayudarse mutuamente como sociedad y así poder seguir avanzando. En tercer lugar, tenemos a la complejidad, y que tiene como premisa la formación del ser humano es una actitud de búsqueda constante de incertidumbres y contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la búsqueda del conocimiento permite una visión mucho más profunda de todo lo que nos rodea, y por ello el individuo interactúa con todo, expresando así su anhelo de búsqueda, pero al mismo tiempo intenta interpretar el todo en cada una de sus partes, transformándose en el productor de su propio conocimiento, que en su momento depende del entorno en el que se encuentre, pues la interacción de esto es inevitable, ya que se encuentran en la misma realidad. Pregunta número 4. ¿Qué es la hipótesis? La palabra hipótesis como tal proviene del latín y el griego, que va a surgir de la combinación de las raíces griegas hipo, que significa debajo de, y tesis, que significa conclusión o proposición. Ahora bien, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es una suposición o una conclusión a la que se llega a través de la observación de un objeto o la recolección de datos e información, que puede ser cierta o no. A través de la hipótesis podemos iniciar un proceso de investigación para así poder acceder a más conocimientos. Interrogante número 5. ¿Existe la ciencia contable? La ciencia contable sí existe. Numerosos autores coinciden en otorgarle el carácter científico a la contabilidad. Cervoni la consideró como ciencia de la administración hacendal Vesta, como ciencia del control económico. Masi la entendió como ciencia de la administración del patrimonio. López Amorín, ciencia del equilibrio patrimonial. Por lo tanto, la contabilidad es una ciencia porque tiene como objeto de estudio la representación del patrimonio y utiliza un método científico de observación, formulación de hipótesis y conclusiones para obtener como producto final los estados financieros. Eso sería todo. Muchas gracias.